Ahí está, pastor, listo. Muy bien, gracias Samuel. Siempre comenzamos de la misma forma. Lo primero que se oye en el video es, ahí está Pastor. Sí, ¿verdad? Bueno, bienvenidos al video del estudio del Evangelio del ciclo trienal. Estamos estudiando o recorriendo este año el tercero de los años de este calendario trienal, el ciclo C, con estudio del Evangelio de Lucas, o el enfoque especialmente en el Evangelio de Lucas. Hoy tenemos la siguiente perícopa o la siguiente porción de lectura del capítulo 10, la última porción del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Eh, eh, Disculpen, vamos a cerrar mi WhatsApp para que no esté sonando todo el tiempo. Eh, Como decía, tenemos la última porción del capítulo 10. Por 3 domingos seguidos tuvimos entonces la predicación de textos de este mismo capítulo. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, danos tu espíritu para escuchar tu palabra y conocer lo único que es necesario, de modo que aprendamos a vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, el texto, como decíamos, del domingo próximo es Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, la gran historia de la visita de Jesús a Marta y María, estas dos hermanas. Dice el texto, en de toporeu estai autos eiselgeneis comentina. Aquí tenemos característico de Lucas, la acción principal no en forma inmediata, la acción principal aquí es del autos, de él, Cristo, entrando en cierta aldea, Comentina. Pero antes de la acción principal, lo característico en Lucas es introducirnos en el contexto, básicamente, en el que sucede esta acción principal por medio de alguna frase participial. Aquí tenemos o preposicional, aquí no tenemos un participio, sino el infinitivo, cosa también bien característica en Lucas, una preposición más artículo definido, un tal él para nosotros, y un infinitivo. En el ir de ellos, uno debería traducirlo literalmente, aunque aquí el acusativo autus, ellos, no debe traducirse como objeto directo, sino que marca quién es el sujeto del infinitivo, ¿sí? Cuando tenemos infinitivo para una frase subordinada que ubica en el contexto, como es el caso de la acción principal, el acusativo, o mejor dicho, el sujeto de ese infinitivo no se lo pone en nominativo, como sucede aquí con el autos, sino en acusativo para distinguir quién es sujeto del verbo principal, autos, y quién es el sujeto del infinitivo, autus, el plural, ellos. Se traduce entonces esto o mientras o en el tiempo en el que ellos hacían camino por Ewomai, este infinitivo de por Ewomai, él entró dentro de cierta aldea. Lucas nos ubica acá entonces en el contexto del camino hacia Jerusalén, capítulo 10 de Lucas. Venimos desde el capítulo anterior en esta gran etapa para la narrativa de Lucas de Jesús yendo hacia Jerusalén. Lucas, entonces, el narrador, nos retoma esto, no nos retoma. Lucas retoma este tema del camino para orientarnos o ubicarnos en la historia que viene. Guine de tis, cierta mujer, onomati Martha, por nombre Marta, o de nombre, sí,
por nombre Marta, ónoma, dativo aquí tenemos, por nombre Marta, hipedexato autón, lo recibió, lo acogió a Jesús. Hipodegnimi es, hipodejomai, perdón, es el verbo que tenemos aquí, recibir o hospedar a alguien. Kai fede, esto es jode en el diccionario, normalmente lo encontramos como jode, aquí o esto, en este lugar, en femenino, que evidentemente está respondiendo a la aldea del versículo anterior, a come. Algunos manuscritos insertan aquí la casa, en referencia a la oikía. En ese caso el jode haría referencia a la casa de Marta, pero en este caso tiene que hacer referencia seguramente, si Lucas no incluyó esta referencia explícita a la casa de Marta, a la oikía, el antecedente femenino es come, aldea. Así que, y en ella, en la aldea, Ena del Fecalum Marian, estaba una hermana llamada María, Jecaí Paracasteiza, Prostuspodas Tuquiriu, la cual también, habiéndose sentado para perdón, el verbo en el diccionario es para cazasesomai, medio largo la palabra. Tenemos varias preposiciones aquí incluidos para catá, o cacechomai, perdón, cacechomai es, no, solamente la preposición para cacechomai es tomar asiento o sentarse, y para cacechomai es sentarse al costado. Así que lo que tenemos aquí es participio aoristo del verbo para cacechomai, y sentándose al costado, prostus podas tu criu, en dirección a o junto a los pies del Señor, ecuen ton logon autu, estaba oyendo la palabra suya. Algunas observaciones más al texto. La aldea esta, Lucas no nos la especifica, aunque si se trata de la misma María y Marta del Evangelio de Juan, sabemos que se trata de Betania, cerca de Jerusalén. Si este es el caso, que son las mismas personas y que es la aldea esta de Betania, esto nos plantea un problema dentro del geográfico, de alguna manera, dentro de la narrativa de Lucas. Recordamos dónde estamos parados y desde dónde estamos viniendo en el Evangelio de Lucas, hasta el capítulo 9, Jesús lleva adelante su ministerio en el norte, en Galilea. Capítulo 9, hacia el final del capítulo 9, nos ubica en alguna aldea de Samaria donde no lo recibieron, recordarán, y recién vamos a tener una referencia concreta a un lugar específico, a la ciudad de Jericó, hacia el final de toda esta gran sección de Jesús viajando hacia Jerusalén, en el capítulo 18 y los primeros versículos 19, suceden todos esos episodios en Jericó, para luego sí, en capítulo 19, versículos 28, 29 en adelante, tenerlo a Jesús en Jerusalén y Betania. Recién así llega a Betania, la ciudad que Juan identifica como la aldea de María y Marta. En este momento, a esta altura del partido, capítulo 10, deberíamos estar en alguna parte aquí entre Samaria y Jericó, si es que se trata de un único viaje lineal, digámoslo así, y no ida y vuelta que haya hecho el Señor. No lo sabemos. Lucas es en esto inespecífico, o como diría un profesor mío, es específicamente inespecífico con muchas de las cosas que dice, tanto en el tiempo como en el lugar. Lucas muchas veces
nos deja en la incertidumbre, pero por lo que los estudiosos del Nuevo Testamento sostienen, esa imprecisión de Lucas marca su precisión como historiador en comparación, por ejemplo, con Marcos o con Mateo en muchos textos paralelos. No sabemos si se trata de la misma aldea, si se tratan de los mismos hermanos, supuestamente sí, seguramente sí, pero sea como sea, es posible, por lo que los comentaristas sostienen, es posible que se trate de los mismos hermanos de la misma aldea, pero Lucas pone esta historia en esta altura del partido de su evangelio, no por una cuestión geográfica o porque esto haya sucedido en el orden en el que está siendo narrado, sino porque temáticamente quiere tratar el tema del que habla nuestro texto, lo que es totalmente viable y factible también, ¿no es cierto? Noten la caracterización de María, especialmente en el versículo 39, sentada a los pies del Señor para oír su palabra. Toda esta imagen que nos presenta Lucas es la imagen que la ha transformado a María en una especie de modelo de discipulado realmente. Ella está a los pies del Señor, como vamos a tener a tantos otros personajes en las narrativas de del Evangelio de Lucas, ubicados esos personajes, aquellos débiles, necesitados del Señor y objetos del amor o de la misericordia del Señor. Estar a los pies del Señor es ubicarse en el lugar de discípulo suyo y de objeto de su tarea salvadora, ¿sí? La otra descripción que pone aquí de esta María oyendo su palabra es nuevamente una caracterización propia del discípulo que aprende del Señor. La imagen que nos presenta Lucas entonces de Jesús en la relación con María es la imagen típica de maestro-alumno, maestro-discípulo, lo que realmente es una especie de espanto o escándalo considerando el contexto judío en el que la mujer no era digna de escuchar y estudiar la palabra de Dios y un maestro no se podía rebajar o corromper tomando como discípulo a una mujer. En este caso sí lo hace, pero más que hablar acerca de algún tipo de vicio en el Señor, esto está hablando acerca de la honra que Él le da a María, de hacerla su discípula, de otorgarle la palabra, y Él está hablando acerca de la caracterización de María como discípulo ideal de alguna forma. Marta, no obstante, pese a lo que vamos a conversar y lo que sabemos, Marta casi paradigma opuesto de María, María la discípulo ejemplar y Marta es como la mundana y despreciada. Marta, no obstante, la tradición que tenemos por detrás y que en parte me parece que está sustentada en el texto, de todos modos empieza siendo caracterizada de una forma loable también. Ella recibe al Señor. Esto no es la primera vez que ocurre en el Evangelio de Lucas, la hemos tenido ya en textos anteriores, hablando de quien recibe, a quien los recibe a ustedes me recibe a mí, quien me recibe a mí recibe al que me envió. Lucas en el mismo capítulo 10, si mal no recuerdo, sí, 10-16, y la instrucción para recibir a otros como un gesto ejemplar de hospitalidad, tema que dentro del Evangelio de Lucas va a ser realmente importante, así como lo fue en la iglesia primitiva. La hospitalidad del maestro y del profeta es una marca loable o ejemplar realmente. Ahora, Marta no solamente es descrita en el versículo 38 como recibiéndolo ella a Jesús, sino como también, o mejor dicho, siendo la primera que estaba oyendo la palabra de Cristo. El G-Kai que tenemos aquí en el versículo 39, la cual también
está incorporándola a María en la escucha de la palabra junto con Marta, que es la primera oidora en realidad, o la primera, la que sacó el número 1 en el auditorio de la clase que Jesús está dando allí en casa de Marta misma, ¿sí? Así que no es solamente que María está escuchando la palabra de él, sino que María también escucha la palabra de él junto con la primera que está en la fila, Marta. Marta es descrita entonces aquí inicialmente en el versículo 38 y 39 como con rasgos ejemplares como discípulo de Cristo. Versículo 40, G de Marta, periespato, peripolen, diaconían, pero Marta, siendo distraída o siendo sacada de foco o con respecto a mucho servicio, la mucha diaconía, se refiere a la diaconía de la mesa, obviamente, de los preparativos para el banquete con el que se lo recibía al invitado. Perdón, pero Marta estaba haciendo, tenemos aquí el imperfecto, estaba haciendo o se estaba distrayendo por el mucho servicio, por el mucho trabajo de servicio. Epistasa de Eipen, levantándose o parándose, epistemi, tenemos aquí el verbo epistemi, epi es sobre y histemi es estar parado, participio aoristo de epistemi, parándose o poniéndosele adelante, le dijo, Kyrie, Señor, umele soy jotigea del fe mumonen me catelipen diaconein. ¿No te molesta o no te preocupa, melo, tener preocupación o interés? ¿No te interesa, no te preocupa a ti que mi hermana me dejó, me abandonó o me dejó sola para servir? Cataleipo es dejar atrás o dejar solo, abandonar. En este caso el solo está marcado por el adjetivo monos. ¿No te molesta entonces que mi hermana me haya dejado sola para servir? Eipe una ute, ginamoy sin antilabetai, perdón. Dile pues a ella, imperativo aoristo del lego, dile pues a ella que me ayude. Sin anti, lambano es el verbo que tenemos aquí, subjuntivo aoristo de sin antilambano. Sin antilambano es unirse para servir o juntarse para tomar una tarea. Noten el giro que tenemos en el versículo 40 con respecto a la actitud de Marta. Ejemplar hasta en el inicio, en la descripción de ella, pero ahora sacada de foco o sacada de su tema de concentración por las tareas. Todavía Marta está representando rasgos ejemplares. La diaconía en el Evangelio de Lucas y la diaconía de la mesa no es algo despreciable, sino al contrario, es un rasgo ejemplar en ella. Sí empieza aquí en la segunda parte cuando ella se le para al Señor y le da, lo reprende o cargándolo con culpas, no te importa a ti, con la pregunta inicial, aquí tenemos un giro en la descripción de quién es María, o quién es esta Marta y qué está haciendo esta Marta. Y esto se completa con la orden que ella le da al Señor. Dile a ella que me ayude. Versículo 41, Apocristeis de Eipen autejo Kyrios. Contestando, para contestar, le dijo a ella el Señor,
Marta, Marta, merimnás kai thoribatse peripola, estás ansiosa y turbada o aturdida con respecto a muchas cosas, genos de estingreía, pero una sola cosa es necesaria. Mariam gara tenagacen merida exelexato. María, pues, escogió, eligió, eclego es el verbo que tenemos aquí, eclego es tomar, escoger, de aquí viene eclesía inclusive, o los electos, ¿sí? No, eclesía no, perdón, eclesía viene de eckaleo, pero sí viene del término eclectos, el electo, de este mismo verbo, eclego. María escogió Tenagaten Merida, la buena porción, la buena parte o la buena herencia podría llegar a ser. Meris es una parte, un pedazo, y se utiliza ya sea en términos de alimento para una porción, una buena porción o la porción, la mejor porción, y en el caso de una herencia, por ejemplo, es la mejor herencia o la buena herencia. Getis uk afaire yautes, la cual esta porción no le será quitada de ella, o no será quitada de ella. Esto es futuro de aireo, arrancar o quitar. Algunos comentarios o observaciones aquí al texto también. Tenemos el lenguaje que el Evangelio de Lucas ya utilizó para caracterización de personajes en el capítulo 8, notarán aquí, es el capítulo de parábolas en la que Jesús cuenta la parábola del sembrador y en el versículo 14 utiliza el mismo término merimné, en aquel caso, merimné, que es Roberto, tengo una pregunta para ti. Sí. Con este versículo 41, Marta, Marta, está Marta, Marta en el caso vocativo. Está en vocativo, exacto. Ok, eso es algo, y es interesante para mí que cuando ella hasta reprende al Señor, Kyrie, ¿verdad? Vocativo. También vocativo. Está muy atrevida, ¿verdad? Está muy atrevida para decir, Tal cual, sí, la actitud de ella, el vocativo obviamente no es vocativo de nuestro propio Kyrie en el culto de clamor al Señor, ¿no es cierto? O Señor, estirando nuestras manos a Él, sino casi el vocativo estira el dedo índice de ella llamándole la atención al Señor, ¿no es cierto? Es casi si estuviera reprendiéndole, ¿verdad? Allí lo está reprendiendo al Señor. Aquí el vocativo Marta obviamente también tiene una connotación de reprensión, por supuesto, ¿no? Pero ella se lo merece, el Señor no, ¿verdad? y cada uno tiene un lugar totalmente diferente. Uno es Joquillo, uno es el Señor y otra es una simple aldeana, ¿no es cierto? Y como decíamos, pensando en la tradición o en el contexto de la tradición judía, no es ni siquiera digna de oírlo a él ni de hablarle al Señor o al Maestro, pero tuvo esa semejante pretensión, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos Marta, Marta, justamente en vocativo, y tenemos esta, podríamos decirlo, reprensión. Yo creo que no es con dureza, podría haber realmente respondido con mucha dureza al Señor, pero la primera parte de la reprensión es observación de su falta de foco, de su falta de su falta de foco y exaltación entonces de su hermana María.
obviamente protegiéndola del golpe o del ataque de su hermana, de Marta, pero al mismo tiempo afirmándola en la promesa a ella y a quienes son puestos a los pies del Señor para oír su palabra, afirmándolos en la promesa que Él pone aquí al final. Esa parte, esa buena parte, nadie va a quitársela de ella. Como decía, esto es lenguaje que Lucas ya ha utilizado en el capítulo 8 en torno a la sección, o en la sección de parábolas, cuando contó la parábola del sembrador. Noten ahí en la cita que tenemos en versículo 14, una parte cayó entre espinos, o la parte que cayó entre espinos, son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones. Hipomerimnón es el mismo término, aunque el sustantivo, y así tenemos el verbo merimnao, en el caso de Marta, ¿no es cierto? Las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Marta está resonando a aquella parte de la semilla que cayó entre espinos y que quedó ahogada por causa de las preocupaciones o de las merimnai, de las ansiedades del mundo. Y María, por el otro lado, con esta promesa final que el Señor está pronunciando, resuena también, o mejor dicho, revierte la advertencia con la que termina la parábola del sembrador, en capítulo 8, versículo 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Tenemos el mismo verbo aireo aquí, y aquí teníamos el mismo verbo aireo, pero con la preposición ap aireo adelante, ¿no es cierto? A María no se le quitará, nadie se le quitará, o nadie le quitará la parte que escogió, y aquí a quien no oye la palabra de Cristo como corresponde, incluso lo que piensa tener se le quitará. Es decir, María está siendo puesta aquí como contracara de aquellos a quienes Jesús advierte en el capítulo 8, o dicho en términos más simples, María oye la palabra de Cristo como tiene que ser oída realmente, de modo que ella no va a perder lo que está recibiendo, la parte buena que escogió, sino que todavía más se le dará en añadidura, podríamos decirlo, ¿no? Una observación o un comentario más sobre, esto es una nota sobre crítica textual o sobre los manuscritos del texto. Aquí tenemos una variación que no sé, en Reina Valera no chequeé, o en las ediciones en español seguramente se ve reflejado esto. Pero el punto es el siguiente: tenemos tres alternativas, depende de los manuscritos, para lo que le dice inicialmente Jesús a Marta. Decíamos recién, el texto dice, estás ansiosa y aturdida con respecto a muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Especialmente son dos grandes papiros de mucho peso, bien antiguos, realmente antiguos, los que sustentan este texto corto. Otros textos que son bien importantes, pero del siglo IV, sustentan un texto un poco más largo, que dice así: Marta, Marta, estás ansiosa y aturdida con respecto a muchas cosas, ahí todo lo mismo, y ahora viene el cambio. Pero pocas cosas son necesarias, o una. Es decir, pero pocas cosas son necesarias, o es decir, una sola, o si quieres, una sola cosa. Algunos manuscritos entonces agregan algunas cosas, pocas cosas son necesarias. El texto que teníamos arriba directamente iba al una cosa es necesaria, un poquito más radical, si se quiere. Otros manuscritos directamente omiten, aquí, ¿qué es lo que dice? Omiten toda esta parte del ansiosa y aturdida por muchas cosas, pero una sola es necesaria. Todo eso lo quitan y directamente leen: Marta, Marta, María escogió la parte buena. Eliminan toda esta primera
descripción del error de Marta, perdón, y la gran verdad de una sola cosa es necesaria o pocas y una cosa es necesaria, ¿no es cierto? No se sabe exactamente por qué, posiblemente el error que cometen es porque se parecen las palabras Marta y María, y en el reglón el escriba que hizo la copia se saltó un reglón entero, ¿no es cierto? Pasando de Marta a María directamente, así lo tenemos en esos manuscritos. Uno podría decir, muy importante, la variante no es, aunque sí hace un poco más, si se quiere, relativo en la segunda lectura, esto de algunas cosas son necesarias o una sola, como que va evolucionando en su pensamiento, o como que está poniendo dentro de la categoría de greia, necesario, no solamente lo radical, una sola cosa, que evidentemente está, por la lógica del texto, haciendo referencia a mi palabra. Jesús está haciendo referencia a mi palabra. Si ese genos, si esa una única cosa es mi palabra, ¿qué son las otras pocas cosas que también son necesarias? Abre tal vez un poquito más o cierta complicación a la interpretación del texto. Ahora, las dos variantes tienen peso muy grande o manuscritos muy importantes por detrás, entonces esto es toda una historia de discusión realmente. Último comentario por ahora, antes de avanzar a otra parte de la reunión, es solo un repaso de otras instancias en las que Jesús habla o utiliza el término greia, necesario o necesidad. Lo tenemos, en realidad Lucas lo utiliza 5 veces dentro del Evangelio. Las últimas 2 son cuando Jesús está por entrar a Betfagé y manda a los discípulos para que busquen el burrito, y dice, el Señor tiene necesidad de él, utiliza este término. Y también el último caso es cuando en el Sanedrín lo quieren o lo condenan a Jesús, y aparecen estos que dicen que habló contra el templo, y los sacerdotes dicen, no hay más greia, no hay más necesidad de nuevos testigos o de que aparezcan más testigos, es suficiente esto. Ahora, en la narrativa inicial de Lucas tenemos el término greia utilizado en forma más teológica, referente al problema del humano. En el capítulo 5, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Capítulo 9, Él los recibió, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y capítulo 15, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Uno podría preguntar, bueno, ¿qué es lo necesario en Lucas? Personalmente creo que lo necesario aquí en este texto es, por lo que dice inmediatamente, aquello de lo que se agarró María, que es la palabra de Cristo que escucha. Ahora, los otros textos están hablando no de la palabra, pero sí de la necesidad de esa palabra o del dilema humano, básicamente, ¿no? Así que la única cosa que hace falta o que es necesaria es la escucha penitente, podríamos decir, o en arrepentimiento o en reconocimiento de la enfermedad propia, la escucha bajo esa condición de la palabra, de eso único necesario realmente, ¿no? Bien, no sé si hay comentarios o preguntas sobre la traducción del texto en sí, o algún detalle en el texto griego de lo que hemos repasado aquí. Parece que no, pastor. Bien, avanzamos. Comparto un poco el texto, así como es tan atesorado por nosotros,
fue realmente atesorado por la Iglesia, y la historia de la interpretación del texto tiene sus cuantas páginas. Obviamente el hecho que María y Marta son puestas aquí, como tantas veces en los evangelios tenemos dos personajes, o dos, en las parábolas especialmente vamos a tener tantas veces dos, un hijo obediente, un hijo desobediente, un hijo pródigo y un hijo que se queda en la casa. Constantemente vamos a tener en el discurso de Jesús dos personajes que son puestos allí, o el fariseo y el cobrador de impuestos, dos personajes puestos allí casi como modelos ejemplares en contraste. Y obviamente en nuestro texto el contraste entre María y Marta es claro, es evidente. Físicamente la postura de cada una de ellas es puesta en contraste, y especialmente las últimas palabras del Señor corren el velo para ver el inmenso contraste que hay entre una y otra. Una reprendida, una llamada al arrepentimiento o la atención, y la otra afirmada en la promesa que el Señor está dando, ¿no es cierto? Son dos personajes puestos en contraste, como casi siempre, como decíamos, como modelos de respuesta al Señor o respuesta al Evangelio. O podríamos decirlo, y como los primeros versículos nos lo indicaron, como modelos de cristianos, de discípulos. La Iglesia va a lidiar con dos formas posibles de ser, y esto hizo entonces que la historia tan concisa y preciosa, tan querible, de Jesús visitando a María y a Marta, se vuelva entonces una gran historia para discutir sobre cómo ser iglesia, o cómo ser cristiano, y cómo ser discípulos realmente. Voy a compartir aquí una síntesis de un artículo escrito hace unos cuantos años por un tal Blake Hefner, publicado en la revista Lutheran Quarterly. Este Hefner repasa la historia de la interpretación, especialmente durante la Edad Media. Y él parte básicamente él no comenta sobre Aristóteles, pero en realidad lo que va a comentar él es a partir de la estructura con la que Aristóteles identifica dos clases de vida, o dos tipos de vida, lo que él llama la vida contemplativa versus vida activa. Y por detrás de cada una de estas hay un hábito humano. Aristóteles habla de esto en algunos escritos diciendo: el humano tiene tres tipos de actividades o hábitos de la mente, o hábitos en realidad, científicos. Uno es teórico, y otro es práctico, y el otro es técnico. El primero nos lleva hacia la vida contemplativa, y los últimos hacia la vida activa o la vida práctica. Aristóteles dice: lo bueno lo mejor realmente es la vida contemplativa, y lo peor, lo más bajo, lo más superficial es la vida activa. Este esquema de las actividades humanas y del tipo de vida humana ha sido obviamente muy atractivo o muy tentador para la teología cristiana, especialmente por el impacto que tuvo el neoplatonismo en el cristianismo en la Edad Media, en la Iglesia antigua. Orígenes es el primer caso que menciona este Hefner, tomando a estas dos hermanas como paradigmas de cada una de estas vidas. María como modelo de vida contemplativa, la espiritual, ella es el ejemplo de espiritualidad, mientras que Marta es la terrenal, repudiable, y en la lectura de Orígenes uno tiene que salir del tipo de cristianismo martiano para ser una María realmente, ¿no es cierto? Es el ejemplo que nos pone el texto. Crisóstomo
También exalta a María por encima de Marta en su interpretación del texto, pero no es que dice, bueno, la vida activa está mal. El problema de Marta no es que ella es activa. De hecho, como decíamos hoy, representa un buen ejemplo de diaconía y de servicio, como una buena hospedadora. Y dentro del ideal de cristiano, María tiene muchos rasgos realmente ideales. El problema de Marta, María decía, Marta, el problema de Marta es que está desubicada temporalmente. Cuando tenía al Señor allí para escuchar su palabra, ella estaba más concentrada en otras cosas que son ejemplares y son buenas y que son valores cristianos que hay que imitar, pero no en ese momento justo. María discernió correctamente el kairos en el que estaban paradas. Tenían nada menos que a Cristo, así que era hora preciosa para sentarse a escuchar la palabra. Crisóstomo no repudia a Marta, pero sino que la toma como un buen ejemplo de cristiano, pero un poco falto de percepción, digamos, podríamos decirlo así. Agustín exalta a las dos y dice, no, está mal estar hablando, no, repudiando la pobre Marta. Marta es un ejemplo también. Son dos formas de vida y dos formas de vida complementarias como vida cristiana. María muestra que la iglesia no es del mundo y Marta nos muestra que la iglesia está en el mundo, en los términos que Jesús habla en Juan 17. Así que la iglesia tiene que aprender a no ser del mundo, pero estar en el mundo. Así que la historia nuestra para Agustín no es una historia en la que a una se la tiene que exaltar y a la otra repudiar, sino que es una historia que nos presenta los dos aspectos de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Toda la tradición monástica después, en la Edad Media tardía, va a seguir esta misma línea, más o menos con la idea de la ora et labora, o ora y trabaja. Las dos cosas hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que ser de María orando y como Marta trabajando. O las funciones también de los monjes, en las que tiene que haber Martas que se ocupen de la institución para que haya Marías en la vida contemplativa, ¿no es cierto? Bernardo de Clairvaux o de Caraval, en español es la ciudad, dice, tiene una interpretación bastante extraña, y dice, las dos mujeres aquí están representando una parte de lo que hace a la Madre María, a la Virgen María. Por Virgen María estamos hablando de la mamá de Jesús, ¿no es cierto? Dentro de la devoción mariana, entonces dice Bernardo, cada una tiene una virtud propia que va a combinarse o mezclarse en la Virgen María. La María de nuestro texto funciona como una virgen, solo concentrada en las cosas del Señor y nada más que en eso. Y la Marta de nuestro texto funciona como madre de la casa, atendiendo todas las cosas y cuidando por los que habitan o los que tienen que comer allí, ¿no es cierto? En María tenemos las dos virtudes mezcladas, o la vida contemplativa y vida activa fusionada en este ideal de humano, María. Esa es la interpretación que hace Bernardo. Tomás de Aquino va por una vía más o menos similar, también María como vida contemplativa, Marta vida activa, no para repudiar ninguna de las dos cosas son necesarias, aunque la vida contemplativa es mejor que la activa. En esto es tradicional Tomás de Aquino, pero por encima de todos esos está este tercer personaje, Jesús, en el oficio de la predicación. Entonces, por encima de la acción está la contemplación y por encima de la contemplación
la predicación, propio de la orden monástica a la que pertenecía Tomás. Y Eckhart, Meister Eckhart, es ya cerquita de Lutero en tiempo y en espacio, en Alemania. Él es un intérprete un poco original, diciendo, en realidad María es la que está mal en esta historia. Ella está dedicada solo a disfrutar las cosas del Señor para su propio bien. En cambio, Marta muestra la verdadera espiritualidad que se vuelve libre en acción o en servicio al prójimo. Los conceptos no están del todo espantosos, los de Eckhart, pero de todos modos, en términos de interpretación del texto, es un poco extraño exaltar a Marta cuando el Señor mismo la está reprendiendo y repudiar a María cuando el Señor parece estar protegiéndola en el texto, ¿no es cierto? No encontré, no hallé, tal vez ustedes conocen qué dice o cómo interpreta Lutero a este texto, al menos donde estuve rebuscando no encontré nada, pero sí Lutero entra en la discusión esta entre vida contemplativa y vida activa. Hay un teólogo contemporáneo alemán, Oswald Bayer, que indica justo cómo Lutero, en su comentario al Salmo 5, entra en la discusión medieval entre vida activa y vida contemplativa. Y el Lutero no es que va ni por una ni por la otra, sino que, como tantas veces pasó con Lutero, plantea una tercera alternativa, especialmente a partir de su teología de la cruz. En ese escrito tiene dos frases que representan bien el concepto que Lutero plantea. La clásica comprensión de que solo la cruz es nuestra teología aparece en este texto, y llega a un punto en el que él está dándole duro a toda la especulación teológica de la vida contemplativa, al decir, es viviendo. No es viviendo, sino muriendo y entregándonos al infierno, que nos volvemos teólogos, no por entender, leer ni especular. No tengo va por el camino de Duns Scoto a la que él pertenecía. Vida activa es viviendo, pero parece casi en ese momento darse cuenta que no, que la teología bíblica nos plantea que uno se vuelve verdaderamente teólogo y verdaderamente cristiano no por la acción, sino por morir, por padecer bajo la cruz y por padecer bajo la palabra, por ser objeto de la acción de otro, Cristo. Así que no es ni mi propia contemplación o especulación, ni mi propia obra lo que me hace verdaderamente teólogo cristiano. Es esta tercera vía de la vida receptiva, lo que se llama vita pasiva en latín o la vida receptiva en español. Como digo, no encontré qué dice Lutero, pero desde este marco de comprensión que tiene Lutero, uno podría decir entonces que María es el personaje a ser exaltado, pero no por representar la teoría, la vida contemplativa o la espiritualidad fuera del mundo, sino por representar la pasividad de la fe, que recibe, que padece, que se deja formar y moldear por la palabra, frente a una Marta, de algún modo cuestionada por nuestro texto, por querer construir su relación con Cristo a partir de su propia productividad. Obviamente Marta uno debería identificarla con la vida activa, con la praxis y la técnica, pero en última instancia, tanto vida contemplativa como vida activa son mi propia producción. Yo soy el que contemplo y especulo, yo soy el que obro y hace acciones, pero no soy yo el que produce esa vida pasiva.
Entonces, entre las tres alternativas, Lutero exalta la vida pasiva. Y si vamos a ir por este camino o por estas categorías, uno no debería poner solo las dos alternativas de vida contemplativa y vida activa, María como espiritual y Marta como terrenal, así como Orígenes lo hace, sino por la forma en la que lo estamos representando a Lutero aquí debajo. Marta como quien pretende establecer la relación con Cristo a partir de su propio logro y su propia entrega, a cambio de una María que es hecha heredera de lo que no va a ser perdido, porque es meramente receptiva de lo que Cristo entrega. Está a los pies para recibir y oír, escuchar lo que Él tiene para dar. Algunos otros comentaristas quería compartir que me parece, respaldan básicamente, tal vez antes de entrar a esto, no sé si hay comentarios o preguntas sobre esto, hermanos. No, pastor, básicamente lo que menciona es esta parte, ¿no? De fe para tener, poder hacer las buenas obras y no a la inversa, ¿no? Tal como lo trae Lutero, el querer actuar para poder estar bien con el Señor o poder ser de una manera aprobados, y no al revés. Entonces, en términos del tercer uso, o más bien al tercer artículo del credo, ¿no? Nosotros somos pasivos, y ahora podemos hacer buenas obras, ser esa diaconía, unos en fe para con Dios y en amor ferviente el uno para con el otro, por causa de ser como María, no pasivos ante el altar y ante los beneficios celestiales, y ahora sí poder ser activos en pro de, no de poder agradar a Dios, sino en pro de los demás, ¿no? Igual Marta estaba haciendo una diaconía, solo faltaba colocar el orden correcto, ¿no? Excelente. Gracias por traer esto, porque no me había hecho marcas acá, y por no hacerme marcas acá me estaba olvidando de esto que estás trayendo. El concepto de Lutero justamente no es contra la teoría y la vida contemplativa o contra la praxis y la vida activa, sino que está afirmando ambas tipos de vida, los dos tipos de vida, pero ubicándolos bajo la prioridad de la vida pasiva. Uno podría decir, pero si es vida pasiva, entonces no es vida activa. No, es ambas, pero la vida cristiana es primero y principal vida pasiva, es decir, recibimos la justicia de Cristo, recibimos por fe lo que Cristo entrega en su palabra, y esto desata contemplación, pensamiento, reflexión de la verdad divina, así como también acción, praxis o técnica, o especialmente praxis, la acción en servicio y en beneficio del otro. Entonces, la buena obra no es que está eliminada, y por eso yo no lo marqué como rojo aquí a Marta, lo puse como amarillo como una señal de advertencia. No sea cosa que uno pretenda construir su fe, su relación con el Señor o su teología desde la mera contemplación o acción, sino que uno ha de empezar siempre por la base, por aquello lo que nos hace realmente cristianos, nos hace realmente teólogos, que es lo que padecemos y experimentamos de la palabra y por causa de la palabra. Pero eso que experimentamos no elimina ni se opone a la contemplación de la verdad, ni a la acción de amor o de obras de servicio al prójimo, ¿no es cierto? Esta última cuestión me parece que es importante también en la típica dicotomía entre teólogos, entre, la fe cristiana es práctica y no es teórica. Entonces no hay que estudiar, solamente hay que actuar, hay que hacer cosas. No. Cada cosa tiene su lugar, pero
hay que empezar por donde hay que empezar y hay que poner la prioridad donde hay que ponerla realmente, ¿no es cierto? Entonces esta Marta, el problema, otra vez, más o menos como lo ponía Crisóstomo, el problema de Marta más que nada es cómo pone las prioridades y el orden de las cosas. Eh, pero ambas, todas tienen su lugar. Ahora la prioridad realmente es lo que Cristo hace en uno por medio de su palabra, ¿no es cierto? No lo que yo le puedo ofrecer a él. Entonces lo que me constituye a mí como cristiano no es mi producto, sino es la acción de Cristo que habla y que al hablar hace y produce lo que Él quiere. Si vamos a otros comentaristas, hay un autor que escribió hace más o menos al mismo tiempo, 1989 creo, un artículo que se llama Marta y María en el contexto de Deuteronomio. Y él dice, Robert Wall indica que Lucas 10, los textos que hemos tenido aquí en el capítulo 10, en realidad están como armados y organizados para resonar a una parte realmente importante del libro de Deuteronomio. Suena un poquito rara la conexión, porque uno dice, ay, ¿qué tiene que ver Deuteronomio con Lucas? Pero realmente tiene su buen argumento y personalmente creo que es bastante verosímil o bastante posible. Lucas realmente tiene una especie de enraizamiento muy fuerte en el libro de Deuteronomio. Esos capítulos 5 al 8 juegan un papel realmente indispensable en forjar la fe del pueblo de Israel y la fe judía. Y de hecho, en nuestro capítulo 10 tuvimos ese diálogo con el jurista o el maestro de la ley que pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que atraviesa realmente el libro de Deuteronomio. Capítulo 5 y capítulo 6 es de Deuteronomio, es el repaso de la ley y la orientación para Israel a cuál es el mandamiento más importante, que de hecho fue el tema de discusión entre el jurista y Jesús en el capítulo 10. Luego Jesús cuenta la parábola del buen samaritano que gira en torno a la ética, no de privilegio étnico, sino a una ética de misericordia. Igualito a Deuteronomio 7, es la ética nueva que Israel tiene que ejercer allá en la tierra, para finalmente traer el tema de la comida, como es nuestro texto, Jesús siendo invitado a comer en casa de Marta y María, y de la escucha de la palabra, pero ese oír como la única cosa necesaria. El Deuteronomio 8 empieza recordando cómo Dios alimentó a Israel con el maná para que Israel aprenda a que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de labios del Señor, de la boca del Señor. Entonces, este autor dice, lo que está pasando aquí en nuestro texto es el resonar de Deuteronomio 8, lo que me parece bastante posible. Así como Israel solo tenía que depender en última instancia de la palabra, de la dabar, de la palabra de Yahvé, aquí María como prototipo de cristiano expone la dependencia de la una cosa necesaria, la escucha de la palabra del Señor. Así que nuestro episodio hace esto. ¿Qué hace realmente al discípulo? La escucha de esa palabra, de la palabra del Señor. La iglesia se edifica sobre la palabra, o como Lutero dice en alguna parte, la iglesia es una criatura de la palabra, es un hijito engendrado por la palabra. Arthur Sass, en su comentario al Evangelio, tiene algunas observaciones también bien interesantes. Marta es ejemplo de hospitalidad y diaconía. Como decíamos, hay tres aspectos que dice Sass que hacen a la comunidad de mesa con Jesús. La enseñanza de Jesús, el comer con él y su presencia. Marta tiene un problema, que no es que ella brinda hospitalidad y se pone a trabajar, sino que no reconoce cuál de estos tres es la primera y la más importante. La primera y la más importante es la enseñanza de Jesús. Entonces, darle hospitalidad a Jesús es poner la mira primero y principal en esto.
Dice Just, pongo dos frasecitas bien cortas, es realmente nuestro texto una cuestión del entendimiento propio del culto. María es la que tiene la teología litúrgica correcta. El culto no consiste, el culto divino, el culto dominical, no consiste en yo ir a darle a Cristo lo que le está haciendo falta. Es sentarme a los pies del Señor para recibir la una cosa necesaria de la que habla nuestro texto. Y otra cita de Just, la receptividad pasiva de la fe es el máximo culto. Esta cita no es una novedad, obviamente para los luteranos la fe como máximo culto es un tema muy, muy importante a lo largo de las confesiones luteranas. No vamos a entrar en detalles aquí por una cuestión de tiempo, pero sí tal vez pongo ahí las referencias y luego ustedes van a poder explorarlo en su propio texto de las confesiones luteranas. Las confesiones luteranas, no toman nuestro texto de Lucas 10 en consideración, no hay una cita del texto, pero sí les pongo aquí algunas, son 6 citas en total de las confesiones, hay mucho más, pero solo puse 6 citas de las confesiones en las que se elabora este concepto del verdadero culto o la verdadera latría, así hablan las confesiones, como la receptividad de la fe y no el ofrecerle sacrificios. Recordamos, la reforma luterana golpea totalmente con dureza contra Roma por haber transformado al culto divino en sacrificio expiatorio o en sacrificio que obtiene méritos para perdón de pecados. Los reformadores son intransigentes en esto, en decir, no, eso es culto de la ley. Eso es simplemente idolatría. Pretender que mi culto sea para sacrificar, la ejecución de sacrificios que le entregan a Dios cosas y no la recepción del don, es dar vuelta a la torta realmente de fe a obras de la ley, de un culto verdadero a culto falso, del culto de la fe a un culto idolátrico. Como digo, entonces tenemos estas elaboraciones en las confesiones de Augsburgo, especialmente Confesión de Augsburgo y Apología de la Confesión, realmente importantes como teología del culto para nosotros como luteranos, y que reflejan o representan el concepto que ya estaba planteando así, María como la que entiende el culto de un modo propio. En la misma línea traía una cita de Lutero en la introducción a su gran comentario a Gálatas, el argumento de la carta a los Gálatas, planteando la distinción entre la justicia activa y la justicia pasiva. Una breve cita, la leo rápido. Esta es nuestra teología, en la que enseñamos una distinción precisa entre estas dos clases de justicia, la activa y la pasiva. Las dos son necesarias, pero las dos tienen que mantenerse dentro de sus límites. Exponemos dos mundos, por decirlo así, uno celestial y el otro terrenal. La justicia de la ley es terrenal y trata de cosas mundanas. Por medio de ella hacemos buenas obras, pero como la tierra no produce fruto a menos que haya sido regada y hecha productiva desde arriba, del mismo modo, por medio de la justicia de la ley, no hacemos nada delante de Dios, aunque hagamos mucho. Sin mérito alguno de nuestra parte, es necesario que primero seamos justificados por una justicia cristiana, que no tiene nada que ver con la justicia de la ley ni con la justicia terrenal y activa. Pero esta justicia es celestial y pasiva. No la tenemos por nuestra propia cuenta, la recibimos del cielo. No es algo que nosotros logramos, la aceptamos por la fe. Y por medio de ella ascendemos más allá de toda ley y de toda obra. Lutero luego entonces sí da el espacio a las buenas obras, que son el producto, el fruto de esta justicia recibida de arriba, de afuera, ¿no es cierto?
categorías me parece que pueden ser importantes aquí. Repaso rápido las lecturas. El domingo también vamos a tener la lectura de Génesis 18, un texto realmente pertinente, fascinante, la hospitalidad de mesa de Abraham a Yahvé en Mamre, que aparece como 3 hombres así, por encima de las corridas de Abraham para atenderlos al estilo de Marta, está la fe en la promesa. Y esto el texto lo expone en la reprensión a Sara, que se ríe ante la promesa y duda de la promesa. Así que nuestro texto ahí en Génesis 18 realmente es un excelente precedente para el Evangelio de Lucas. Salmo 27, algunos conceptos del Salmo también conectados con nuestro texto. Yahvé es mi luz y salvación, Él recoge y da cobijo en su templo. Y Él es el objeto seguro de la esperanza del salmista ante el ataque del enemigo. Colosenses no trae tal vez una conexión temática, pero sí, como decíamos, por la lectura continuada de los textos. Aquí estamos empezando con Colosenses desde el domingo pasado, ¿no es cierto? Reconciliados en la carne de Cristo, es necesario permanecer en el fundamento de la predicación apostólica, y Pablo completa el padecimiento de Cristo por la iglesia para presentarla. Otra vez, temáticamente no tiene mucha conexión directa, ¿no? Especialmente Génesis, sí, me parece. Breves notas homiléticas o tal vez sugerencias en términos de orientación temática, es decir, sobre qué tema podemos predicar. Obviamente el tema del abordaje propio al culto, en la línea en la que Arthur Schass lo plantea, y poniéndonos a María como el ejemplo de adorador y del modo en el que la iglesia tiene que ponerse en el culto. Me parece que es una gran oportunidad. Si tenemos pendiente este tema para tratar con nuestra congregación, el domingo me parece que tenemos una muy, muy buena oportunidad para elaborar aspectos fundamentales de la teología del culto, de la Biblia y de las confesiones, ¿no es cierto? Y otra beta quizá temática puede ir por el lado de la sobrecarga en la agenda de la iglesia y en el perfil de qué es ser cristiano, cosa que tantas veces nosotros mismos como predicadores producimos en la conciencia de nuestra gente, o nuestra propia razón legalista lo va generando, de decir, para ser cristiano tengo que lograr tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa, satisfacer tal y tal y tal condición, al punto de tener una sobrecarga de ansiedad y de distracción, como la de Marta, de estar queriendo ejercitarse en la piedad, pero una piedad tan fragmentada o tan poblada de demandas y de mandatos, al punto de que ni sabemos qué es lo importante, qué es esa una cosa necesaria de la que habla en nuestro texto. En términos de ley y evangelio, esto es solo sugerencia muy liviana para ser tomada en cuenta o ser descartada fácilmente, no hay problema. Tal vez una secuencia lógica de ley y evangelio en alguno de estos temas. La piedad de la carne y las tensiones del ser cristiano en el mundo nos llevan a esto, o a pensar al culto como nuestro ofrecimiento, o a pensar que para ser cristiano tengo que satisfacer 1000 condiciones. Pero esto obviamente nos lleva al fariseísmo, a pararnos delante del Señor como Marta y a juzgar a otros y a juzgar al mismo Señor. Marta, Marta, la reprensión en amor del Señor, el vocativo del que hablaba Daniel hace un momento es, lleva mi nombre. Roberto, Roberto. Benjamín, Benjamín. Cada uno de nosotros cargado con miles de preocupaciones, pero solo una cosa es necesaria. Solo Él pudo pararse ante el tribunal y salir airoso, no nosotros. No podemos pararnos nosotros delante del Señor. Él sí pudo pararse ante el tribunal
y ser justificado. Y es esa su justicia la que nos sostiene. Nos viene como justicia pasiva. Es eso la única cosa necesaria. Esa justicia oída en la absolución que me declara hijo y que me declara heredero de algo que no me va a ser arrancado, lo que me hace cristiano y lo que me hace teólogo, lo que me hace siervo del Señor. De modo que el texto nos trae una invitación a volver a la vida receptiva desde donde se desata la verdadera diaconía, no bajo la ansiedad desesperada de cumplir 1000 condiciones para recién tener justicia delante de Cristo, sino por haber recibido esa justicia pasiva que nadie me la va a quitar y que me hace verdadero adorador o un receptor de los beneficios que en fe rinde la verdadera latría del Señor. Como digo, solo opciones o una opción de esquema para la predicación, pero no necesariamente para obedecerla ni para ser fiel al texto. Hermanos, no sé si hay comentarios o preguntas. Bueno, todo quedó claro. Muchas gracias. No, un placer, hermanos. Si... Gracias, pastor. Gracias. Con gusto, hermanos. Si les parece, Pastor Daniel, ¿usted quisiera guiarnos en oración? Sí, bueno. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido para profundizarnos con su palabra. Y Señor, referente al Evangelio, muchas veces compartimos mucho con Marta. Hay tantas preocupaciones al mundo, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros gobiernos. Pero Señor, ayúdanos a escoger la mejor parte, que es tu palabra y tus sacramentos, porque siempre están disponibles y siempre van a ayudarnos en nuestra vida diaria. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias.